un elenco de pensadores con espíritu científico y sensibilizados por las consecuencias sociales de estos cambios, pusieron los cimientos para la construcción de una nueva disciplina dedicada al estudio científico de la sociedad. En ese grupo de pensadores estaban los padres fundadores de la sociología: Saint-Simon, Augusto Comte, Émile Durkheim, Carlos Marx y Max Weber. El conde de Saint-Simon nació en París en 1760. Vivió intensamente los acontecimientos más importantes de su época. Participó en las luchas de emancipación de la América del Norte y en la Revolución Francesa. En 1792, la Asamblea Electoral de la Comuna de París le nombró su presidente. Entonces renunció a su título nobiliario y se hizo llamar Claude-Henri Bonon. Saint-Simon vive así de forma excepcional una época de ruptura radical del orden tradicional. Son años de innovación y cambio y de confianza en la ciencia para construir la sociedad del futuro. Saint-Simon dio respuesta a la preocupación de los enciclopedistas de completar el edificio de las ciencias con una física social o teoría positiva de la sociedad, atribuyéndole a esta ciencia la misión de solucionar las terribles consecuencias de la crisis social. Si a Saint-Simon se le puede considerar como un precursor de la sociología, Augusto Comte fue el verdadero fundador de esta ciencia. Con él se desarrolló la teoría positivista. Desde 1830 a 1842 publicó los 6 volúmenes de su Curso de Filosofía Positiva. Su método consistía en ocuparse solo de los hechos y de sus relaciones. Los hechos son los fenómenos que pueden comprobarse por la experiencia, y la única experiencia es la de los sentidos. Comte nació en el año 1798 en el seno de una familia eminentemente católica y monárquica. A la edad de 13 años ya había roto con las creencias religiosas y las convicciones políticas de su casa. 2 años más tarde empezó sus estudios en el Colegio Montpellier, del que pasó a la Escuela Politécnica. Durante este tiempo se consagró al estudio de las matemáticas, cuya enseñanza constituyó su principal medio de vida, y a las ciencias naturales. En 1818, a la edad de 20 años, tuvo un fecundo encuentro con Saint-Simon, quien influyó poderosamente en su pensamiento. La preocupación fundamental de Comte, como la de Saint-Simon, era cómo cambiar el desorden en orden. Percibió la Revolución Francesa como un cambio sustantivo en la historia de la humanidad. El antiguo régimen había desaparecido, no habiendo nacido todavía las instituciones adecuadas para reconducir la situación emergente. Se necesitaba una nueva política en el sentido más amplio de la palabra para hacer frente a la nueva sociedad industrial. Ya no era posible hallar consuelo en Dios, en la metafísica o en los modos tradicionales de sentir y creer. El hombre era, a partir de entonces, responsable de sí mismo y de sus actos. Debía, por ello, construir su propia sociedad. Además del pensamiento saint-simoniano, Comte estaba familiarizado, entre otros, con el pensamiento de Hume, de Kant, de Aristóteles, de Montesquieu, de Turgot y de Hegel, quienes contribuyeron a conformar su método de análisis de la realidad. El trabajo de Comte fue, así, un intento de síntesis de la historia del pensamiento humano. Formuló la ley de los 3 estados para explicar la evolución de las sociedades occidentales: teológico, metafísico y positivo. El estado teológico se caracterizó por el predominio de los sentimientos y la imaginación en el análisis de la naturaleza, causas y fines de las cosas. Las explicaciones toman la forma de mitos concernientes a los espíritus y seres sobrenaturales. El estado metafísico puso las bases del pensamiento filosófico racional. De la misma forma que los sentimientos y la imaginación predominaban en el estado teológico, el pensamiento especulativo lo hace en el estado metafísico. Desde este planteamiento, el hombre explica el significado del mundo en términos ideales. No obstante, en la medida en que el mundo se hace más complejo, este conocimiento ideal se hace inadecuado para actuar sobre la realidad. Para Comte,
Ni el sistema de pensamiento teológico ni el metafísico podían proveer las bases de un conocimiento fiable. Estas bases solo las podía poner, en términos históricos, el positivismo. En el estado positivo, el hombre busca hechos que se relacionan con otros hechos, es decir, leyes. El factor que distingue el conocimiento positivo es que, además de validez lógica, el conocimiento se somete a la observación empírica. Para Comte, el único conocimiento sólido proviene de la observación y de la experimentación. La sociología sería la ciencia para conocer la interrelación de los hechos sociales. La sociedad humana era vista así como un proceso acumulativo de factores interrelacionados que hasta la aparición de la sociología no era estudiado por ninguna ciencia. La misión de la sociología, para Comte, era completar el sistema de los conocimientos positivos mediante el entendimiento científico del propio sujeto de esos conocimientos, la sociedad. Entiendo por física social, decía Comte, la ciencia que tiene por objeto propio el estudio de los fenómenos sociales, considerados con el mismo espíritu que los fenómenos astronómicos, físicos, químicos y fisiológicos, es decir, como sujetos a leyes naturales invariables, cuyo descubrimiento es el fin especial de sus investigaciones. Con Saint-Simon y Comte cristaliza el origen de la ciencia social. En ambos autores convergen la herencia ilustrada, la toma de conciencia ante las transformaciones de la sociedad y el afán por intentar reconstruir una sociedad sometida a una creciente disolución.